Todos decían que mi abuela estaba perdiendo la razón. Yo también quise creerlo, hasta la noche en que la vi correr en 4 patas entre los árboles. Pero lo peor fue que antes de morir, me dejó claro que sabía exactamente lo que yo había visto. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás por escuchar habla sobre una visita familiar que terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de una vida. Porque a veces el verdadero horror no llega de un desconocido, sino de alguien a quien has amado toda la vida. La siguiente historia tiene como título: Vi a mi abuela correr en 4 patas y nadie me creyó. En ese entonces yo tenía 15 años. Vivía con mi mamá Patty y mi hermana Lena en la capital. 2 veces al año, mi mamá pedía vacaciones en el trabajo para que fuéramos a visitar a mi abuela María, quien vivía en un rancho ubicado a unas 3 o 4 horas de distancia. Esto sucedía cada verano y cada invierno. En esa ocasión, llegaron las vacaciones de invierno y mi mamá nos dijo que volveríamos a visitar a mi abuela. Sin embargo, antes de salir, nos pidió paciencia, ya que mi tía le había comentado que últimamente mi abuela estaba presentando síntomas muy parecidos a la demencia. Habían intentado llevarla al médico en varias ocasiones, pero ella siempre se negaba. Normalmente vivía sola, aunque antes de nuestra llegada, mi tía había ido a pasar unos días con ella, pero se tuvo que marchar por cuestión de su trabajo. Así que emprendimos el viaje al rancho. Mi abuela vivía en una casa bastante vieja, con techo de lámina, ubicada al frente de un terreno enorme. En el patio había muchísima vegetación, árboles frutales, plantas de la región, macetas, gallinas, perros. La vegetación era tan abundante que conforme se alejaba uno de la casa, se volvía muy densa. Mi abuela siempre había sido una mujer muy cariñosa, amable y atenta con nosotros. Le encantaba consentirnos, siempre quería alimentarnos. Como decía mi mamá, nos ponían en gorda, nos cocinaba, hacía tortillas recién hechas, horneaba pan y preparaba café tostado y molido por ella misma. Todo era delicioso, pero ese año fue completamente distinto. Cuando llegamos, ni siquiera nos abrazó como acostumbraba hacerlo. Se limitó a saludarnos de manera muy fría. Se mantenía apartada, no sonreía, y era mi mamá quien terminaba preparando la comida. Algo que antes mi abuela jamás le habría permitido, porque siempre quería encargarse de todo ella misma. Cada vez que intentaba hablarle, simplemente no me respondía, o si lo hacía, contestaba de forma seca, molesta, e incluso me regañaba o me mandaba a hacer alguna tarea. Para mi hermana y para mí fue bastante triste, porque era como si nuestra abuela hubiera dejado de ser la misma persona. Sentíamos que ya no nos quería ahí. Mi mamá habló con nosotras. Nos dijo que entendía perfectamente cómo nos sentíamos, pero que intentáramos comprender que esa no era realmente la intención de mi abuela, que estaba enferma y debíamos tenerle paciencia. Yo pensaba que conforme pasaran los días y conviviéramos más con ella, poco a poco volvería a ser la de antes. Pero los días pasaron y nada cambió. Mi hermana y yo comenzamos a mantener cierta distancia. Creíamos que era lo mejor. También empezamos a notar algo extraño. Ya no quedaba ninguna gallina en el rancho, cuando antes había muchísimas. Los perros también habían desaparecido. Le pregunté a mi mamá que sí, qué había pasado con ellos. Me respondió que ella también se lo había preguntado a mi abuela, pero únicamente le contestó que simplemente se habían ido. Nos pareció extraño, aunque en ese momento no le dimos mayor importancia, hasta que llegó el día en que todo comenzó a ponerse mucho más intenso. Ese día comí algo que me cayó muy pesado, y ya entrada la noche, empecé a sentir un fuerte malestar estomacal. El problema era que el baño de mi abuela estaba fuera de la casa.
no formaba parte de las habitaciones, sino que estaba construido varios metros más adelante de la casa, ya que no tenía drenaje y funcionaba como una fosa séptica. Por el olor, era común que ese tipo de baños se construyeran alejados de la vivienda. Lo peor era la oscuridad. Por lo aislado que estaba el rancho, la única luz en el exterior era la de la luna. Todo lo demás era una oscuridad espesa. Aguanté lo más que pude, pero llegó un momento en el que ya no resistí más. Tenía muchísimo miedo de salir sola, así que intenté despertar a mi mamá. Desgraciadamente, por esos días, ella estaba tomando un medicamento que le provocaba un sueño muy profundo. Por más que lo intenté, no conseguí despertarla. No tenía otra opción. Tomé una lámpara de mano, respiré hondo y salí de la casa. Con cada paso que daba hacia el baño, el miedo aumentaba. Cuando ya estaba cerca, empecé a escuchar mucho ruido entre la vegetación, como si algún animal estuviera moviéndose muy cerca de mí. Sentí un miedo terrible, pero la urgencia era mucho mayor. Así que seguí caminando, pensando únicamente en entrar al baño, hacer mis necesidades y regresar a la casa lo más rápido posible. Y así fue, pero al salir del baño, escuché cómo los arbustos comenzaron a moverse. De pronto, vi que entre los árboles algo salió corriendo, y lo que vi no lo podía creer. Era mi abuela. Lo verdaderamente aterrador era la forma en la que se movía. Iba corriendo en 4 patas, pero no de una manera que pudiera parecer humana. Sé que es difícil de creer, pero ese momento quedó grabado para siempre en mi memoria. Vi cómo mi abuela entró a la casa de esa manera, y yo no sabía qué hacer. Estaba paralizada de miedo. Me encerré en el baño. Sé que puede sonar muy cobarde, porque estaba preocupada por mi mamá y por mi hermana, pero simplemente no tenía fuerzas para salir a buscarlas. El miedo me venció por completo. Me quedé ahí, llorando, hasta que de pronto alguien tocó la puerta. Era mi mamá. Me preguntó si seguía ahí y que si todo estaba bien. Salí del baño y la abracé con un enorme alivio al ver que estaba sana y salva. De inmediato, le dije que teníamos que revisar si mi hermana estaba bien. Le conté todo lo que acababa de ver y mi mamá me dijo que ella se había despertado solamente para ir al baño. Antes de salir, había pasado por nuestro cuarto y encontró a mi hermana profundamente dormida, pero no me vio a mí, así que salió a buscarme. Aunque se notaba incrédula, decidió hacerme caso. Fuimos a revisar a mi hermana y efectivamente seguía dormida y estaba bien. Mi mamá me pidió que cerrara la puerta, supongo que para hacerme sentir más segura, mientras ella iba a revisar a mi abuela. Pasaron varios minutos, que para mí parecieron horas. Cuando regresó, me dijo que mi abuela estaba profundamente dormida, algo que según ella hacía que mi relato tuviera cierto sentido. Me explicó que probablemente era consecuencia de la demencia que estaba comenzando a sufrir. Me pidió que intentara entender la situación y verla desde un punto de vista clínico y no paranormal. Yo le dije que haría el esfuerzo, pero le pedí que esa noche, por favor, durmiera con nosotras y que dejáramos la puerta cerrada con seguro. Ella aceptó. Al día siguiente, mi mamá dijo que tenía que ir al mercado a comprar algunas cosas para preparar la comida. Le pedí que fuéramos con ella, pero me dijo que mi hermana no quería salir y que estaba muy necia. Así que me pidió el favor de que me quedara cuidándola. Me dijo que mi abuela estaba entretenida con sus plantas, que no me preocupara, porque cuando hacía eso podía pasar horas en el jardín. Además, estaba segura de que ella regresaría antes de que mi abuela volviera a entrar a la casa. Mi mamá se marchó. Al poco rato, mi hermana comenzó a insistir en que jugáramos a las escondidas. Al final, terminé aceptando. No quería que llorara y entendía que estaba aburrida. Cuando llegó mi turno de esconderme, entré al cuarto de lavado y me metí dentro de un armario. No pasó mucho tiempo antes de que a través de unas rendijas viera entrar a mi abuela
con una bolsa en las manos. Lo primero que me llamó la atención fue su forma de caminar. Llevaba las piernas muy abiertas y avanzaba de una manera muy extraña. Colocó la bolsa sobre una mesa de madera que estaba en el centro del cuarto y comenzó a sacar carne cruda. Entonces empezó a comérsela, pero no era una persona comiendo. Era como si un animal se estuviera devorando a su presa. Se embarraba completamente y parecía no importarle en lo absoluto. Cuando terminó, comenzó a reírse sin parar y de un momento a otro guardó un silencio absoluto. Después salió del cuarto. Esperé varios minutos antes de atreverme a salir, pero esta vez reuní valor por mi hermanita. No quería que le pasara nada. Corrí hasta nuestro cuarto y la encontré escondida debajo de la cama, muerta de miedo. Ella también había visto a mi abuela caminar de esa forma, y al verla, salió corriendo para esconderse. Nos quedamos encerradas en el cuarto hasta que mi mamá regresó. Le contamos todo lo que había ocurrido, y pude notar la preocupación en su rostro. Mi hermana y yo le suplicamos, le dijimos que ya no podíamos pasar un día más en esa casa. Mi mamá comprendió cómo nos sentíamos y decidió que regresaríamos a la ciudad ese mismo día. El plan era dejarnos en casa y volver ella sola al día siguiente. Cuando llegó el momento de despedirnos de mi abuela, ella intentó comportarse cariñosa, como siempre había sido, pero algo ya no se sentía natural. Tal vez era por todo lo que había vivido durante esos días. Al final me abrazó y muy cerca de mi oído me dijo: «Espero que hayas disfrutado espiarme mientras comía». Me quedé completamente helada. Era evidente que sabía que la había visto, porque estaba escondida dentro del cuarto de lavado. Nos fuimos. Al día siguiente, por la mañana, mi mamá recibió la noticia de que mi abuela había fallecido. Nos dijeron que la causa había sido una bacteria que la había contraído por consumir carne cruda o en mal estado. Nosotros ya no quisimos regresar, ni siquiera para asistir al funeral. Hasta el día de hoy, mi mamá siempre sostuvo que mi abuela sufrió demencia durante sus últimos días. Pero lo que vi y la forma en que lo viví me hacen pensar que no era demencia, era algo mucho más oscuro. Gracias por leerme. Camelis, hasta aquí llega esta historia. Hay quienes aseguran que la mente puede cambiar por completo a una persona cuando una enfermedad avanza, que la demencia puede provocar comportamientos difíciles de comprender, miradas vacías, reacciones inesperadas e incluso escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Pero también existen experiencias que dejan demasiadas preguntas abiertas. Porque, ¿cómo explicar que alguien supiera exactamente que lo estaban observando? ¿Cómo olvidar una imagen que incluso después de tantos años sigue apareciendo con la misma claridad cada vez que se cierran los ojos? Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente en aquel viejo rancho. Tal vez todo tuvo una explicación médica, o tal vez hubo algo que jamás llegó a entenderse. Lo único seguro es que algunas historias no terminan cuando las personas se marchan, sino cuando dejan de perseguirnos en la memoria. Y hay recuerdos que por más que pase el tiempo, continúan respirando en algún rincón de nuestra mente, esperando el momento perfecto para volver. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Y si tú también viviste algo que jamás has podido olvidar, puedes enviarnos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com o por alguna de nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como @estomepasómx. Tal vez en el próximo episodio sea tu voz la que cobre vida en este espacio. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.